Buen día, muchachos, por favor, se va anotando en el chat. Apellido, nombre y grupo, por favor. Vamos a iniciar la clase. Apellido, nombre y grupo, por favor. Antes que nada, pues, buen día para todos. Espero que se encuentren bien. Felicidades a las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. Eh, Como ustedes saben, ¿no? Ahorita en la Ciudad de México hay una manifestación muy grande, ¿no? Por el Día Internacional de la Mujer, ahí pidiendo el reconocimiento de sus derechos. Ojalá que todo salga bien, ¿no? Y que sea una manifestación precisamente en ese sentido, ¿no? Ya ven que si han visto las noticias en años anteriores, ha hecho mucho desastre ahí en las manifestaciones por gente que se infiltra, ¿no? Los derechos de las mujeres siempre debemos respetarlos y es válido que se manifiesten, las mujeres, los hombres, todos, los niños, toda la gente que se sienten vulnerados sus derechos. Entonces, esperemos que todo salga bien para ellas. Bueno, muchachos y muchachas, espero que hayan tenido la oportunidad de revisar el PowerPoint que les mandé. Algunas personas me mandaron un mensaje ya sobre las actividades, ya la estaban haciendo. Antes de iniciar la clase, quiero que nos mentalicemos en algo sobre esta materia, ¿no? Uno de los objetivos que tiene el arte y ahora implementado a estudiantes de bachillerato, porque no sé si les comenté, ¿no? Esta materia tiene poco tiempo, tendrá algunos 2 ciclos que se ingresó en el programa de tercer año. Esta materia no estaba, ¿sí? Entonces, el objetivo, uno de los objetivos principales de implementar el arte en bachillerato, específicamente en el tercer año, es que pues, el muchacho, como ustedes han de conocer algo de arte, el artista o la persona, uno de los principales objetivos o de los principales causas que el artista representa en su obra son sentimientos, emociones, ¿sí? Entonces, en este caso, las actividades que vamos a ir realizando en clases posteriores van a ir en ese sentido, de que ustedes expresen emociones por medio de la creatividad y a través del arte, sentimientos, ¿sí? Y específicamente, si nos damos cuenta ahorita que estamos en esta situación de la pandemia, pues muchas personas, muchas, además de haberse enfermado del virus, hubo muchas personas que se enfermaron precisamente de ansiedad o de depresión por la misma situación, ¿no? Por familiares enfermos, por las mismas personas que se enfermaron y pues sencillamente por la situación que estaba pasando no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Entonces, el arte en este sentido cobra mucha importancia, ya que podemos expresar nuestras emociones por medio de obras artísticas, ¿no? Entonces, en ese sentido va a ir enfocada esta materia. Las actividades de cierre de unidad, aparte de estar viendo ahorita conceptos como arte, por ejemplo, esta semana, qué función tiene el arte en la sociedad, en la cultura, etcétera. Nosotros, por medio de los productos que vamos a realizar, vamos a tratar de nosotros expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos. Por ahí yo vi una información en internet que decía que la palabra durante el tiempo de la pandemia, que todavía estamos ahí, más buscada en internet fue la palabra ansiedad. Entonces, con eso nos damos una idea de cómo está la sociedad ahorita en la actualidad por esta situación, ¿no? Parece que ya lo estamos normalizando, no significa que ya estamos pasando, no significa que ya se terminó. Eso de normalizarlo yo no lo veo bien, ¿no? Porque estamos perdiendo pues, los cuidados que debemos de tener, tanto nosotros como con nuestra familia, ¿no? Pero sí parece que la situación la estamos normalizando y creo que no está bien. Los cuidados los debemos seguir teniendo. Bueno, empezando
con las diapositivas. Si dan cuenta, estamos viendo la diapositiva de presentación. ¿Alguien me puede decir la imagen que yo pegué ahí? Si reconocen a alguien de los que están ahí en la imagen. Vincent Van Gogh. Buenos días. Buenos Está días. la famosísima Frida Kahlo. Ajá. Y el jefe de grupo dijo, Vincent Van Gogh. y nos falta uno, ¿verdad? La compañera que participó, ¿me da su apellido, por favor? Martínez Cabrera Heide Sandivel. ¿De qué grupo? Del 3-4. Muy bien. Y Gibran. Yo les dije al inicio del semestre, ¿no?, que vamos a tratar de estar participando en clases, así como lo hicimos el día de hoy, ¿no? Precisamente, muchachos, uno de los artistas que yo no soy muy especialista en el arte, ¿no? De hecho, no soy bueno para el arte, yo no soy bueno para dibujar, pero sí me ha servido algunas cuestiones no meramente artísticas, ¿no? Pero gramaticales, de trato de dibujar cuando tengo problemitas ahí de estrés, sí me sirve un poquito. Pero comentando, por ejemplo, la vida del artista y precisamente de Van Gogh, si la analizamos la vida de él, que no es el propósito precisamente de la materia, ¿no? Podemos ver que él tenía cierto tipo de problemitas y por medio del arte él se expresaba. Hay una película, está en YouTube, si alguien la quiere ver, y la película, muchachos, si se dan cuenta, el fondo, si alguien conoce un poquito de Van Gogh, el fondo es una de sus pinturas y la forma en cómo está hecho, aquí estoy señalando con el mouse, esta obra de arte se llama La Noche Estrellada, ¿sí? La película está hecha en este formato. La película está en YouTube, si alguien la quiere ver, está muy interesante, habla de la vida de él y lo que pasaba a él en la época. Se llama, en inglés la película se llama Loving Vincent. Se podría traducir como Amando a Van Gogh. Si a alguien la gusta ver, está en YouTube, Loving Vincent. Ya saben que el verbo amar en inglés es love, entonces Loving Vincent. Y les recuerdo, les repito, mejor dicho, la película está en este formato. Todo se mira así, los personajes están así en este formato. Y bueno, el que no estaba aquí, el que está aquí es Salvador Dalí. ¿Sí? Y bueno, Frida Kahlo ya sabemos que es mexicana, ¿no? Vamos entonces a ver lo que nos corresponde a nuestra materia. Quienes hayan tenido la oportunidad de revisar el PowerPoint, pues ya vimos que, como siempre, yo les pego lo que es la plataforma, la hoja que van a ver en la semana, y ahí dice que hoy nos toca hacer una reflexión escrita, ¿sí? Hay 2 videos sobre lo que les comentaba hace un momento, relación entre el arte y la cultura, y la importancia de la cultura y el arte en la sociedad. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, aquí tenemos un concepto de cultura. Yo quisiera que por favor alguien me la leyera. Yo voy a tratar de explicar y voy a esperar participaciones. Alguien que la lea, por favor. Yo la leo. A ver, ya dijeron 2 compañeras, una un parrafito y la otra el otro parrafito. Ok. La cultura se define como el conjunto de ideas, comportamientos, símbolos y prácticas sociales, aprendidos de generación en generación, a través de la vida en la sociedad. Muy bien, gracias. Usted es Heidi Martínez, ¿de qué grupo es? Del 3-4. Ahorita. Bueno, fíjense bien. Conjunto de ideas, comportamientos, vean todo lo que incluye la cultura, porque nosotros decimos, bueno, el tipo de cultura que tenemos en México está un poco, son conservadores, ¿sí? Hay que entender el término conservadores. Se utiliza mucho ahorita en la política, lo utiliza mucho el presidente, ¿no? Símbolos, prácticas sociales. A veces vemos algunas cuestiones modernas y nos sorprenden a veces, ¿no? Precisamente, por ejemplo, ahorita la manifestación que hay en la Ciudad de México, no sé si hay en más estados de la República Mexicana, vemos el comportamiento de ciertas personas y se nos hace raro, ¿no?
El año pasado pues vimos este tipo de manifestaciones de los feministas, ¿no? Las feministas, cómo vandalizaban. O sea, si bien es cierto, la manifestación es genuina, el que se expresen las mujeres por el respeto a sus derechos, el que a lo mejor tengan un papel de sumisión en la sociedad, yo creo que ahorita ya no es tanto. El que el hombre parece ser considerado en un primer plano, más allá de la mujer, pero lo que vemos, lo que yo veo, por ejemplo, en las manifestaciones, ¿qué es lo que pasa? Pues se dice que hay muchas personas, mujeres, infiltradas por ciertos grupos, ya sea políticos o de otro tipo, que son las que hacen que el movimiento se desvirtúe y acabe en eso, en, en pintas, hasta parece que anoche vi las noticias yo, habían encontrado cerca del Palacio Nacional bombas Molotov, eh, piedras listas según para ser usadas por los infiltrados. Y a lo que voy, nosotros no estamos, por ejemplo, aquí en Culiacán, no estamos acostumbrados a ver esos tipos de movimientos. Sí hay marchas, pero todas son pacíficas. Nunca hemos visto que haya desastres, que los comercios pues los vandalicen, los pinten. Entonces, es parte de lo que estamos viendo nosotros, no estamos acostumbrados a ver ese tipo de cultura. Esperemos que nunca lleguemos a ese tipo de extremos aquí en este tipo de sociedad. Por eso le decía que México hasta cierto punto en algunas cuestiones es conservador. En otra parte del mundo todavía son más significativas las marchas, ¿no? Fíjense, en Estados Unidos, llegar a tomar el Capitolio, ¿sí? Es como llegar aquí al Congreso del Estado en México, o sea, un edificio de esa naturaleza, ¿no? El Capitolio lo tomaron las personas que se manifestaban, si alguien recuerda, cuando un policía, me parece que fue el año antepasado, detuvieron a un hombre de color y el policía le tuvo con la rodilla en el cuello hasta que lo asfixió y lo mató. Entonces hubo manifestaciones en Estados Unidos, en muchos estados, pero en Washington pues, entraron hasta el Capitolio. Entonces, les comento esto para las cuestiones de estar viendo diferentes tipos de culturas, cómo allá hasta dónde llegan, ¿no? Y aquí, bueno, parece que no hemos llegado, salvo en la Ciudad de México que se miran este tipo de manifestaciones. Bueno, la otra compañera, el siguiente párrafo, ¿me lo lee, por favor? La cultura en la lengua latina entre los romanos tenía el sentido de agricultura. También hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Gracias. ¿Me da sus apellidos, por favor, y grupo? 3-4 Beltrán Lizárraga María Teresa. Ah, María Teresa. Bueno, fíjense bien lo que dice ahí. Y parece que este es el origen del concepto de cultura. Tenía el sentido de agricultura, es decir, me voy a estar saliendo porque estoy recibiendo a más compañeros. Cultivar, ya sea ese tipo de ideas, los comportamientos, claro, se supone que este tipo de comportamientos deben ser conforme a la moral, a la ética, ¿sí? Estar reproduciendo costumbres, como dice ahí, comportamientos en la sociedad para un beneficio de ella misma, ¿no? No vamos a nosotros a cultivar, a promover comportamientos que vayan en contra, por ejemplo, de la moral o del civismo o de la ética, ¿no? Entonces, a eso hace referencia el término de cultura, agricultura, cultivar, como dice ahí, el espíritu humano y el intelecto de la persona. Bueno, aquí tenemos otro. ¿Alguien más que lo lea, por favor? Yo, profe. Yo. A ver, Yo. ya le toca a un compañero y le ganó, pero ahorita tenemos más diapositivas. Usted va a seguir con la otra diapositiva. Compañero, por favor. La cultura también puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos, que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Para la Romario. Sí. A ver, termine, por favor, termine para la UNESCO.
Para la UNESCO, la cultura da al hombre la capacidad de reflexión sobre sí mismo. Gracias, Romario. Bueno, entonces aquí ya tenemos otro concepto que nos va a ayudar para hacer la actividad de ustedes que es una reflexión escrita. La cultura también puede considerarse rasgos, ¿sí? Sabemos muy bien que los rasgos en cuanto a comportamientos, ideas, formas de pensar, hasta rasgos físicos de las personas, también nos lleva a considerar cierto tipo de cultura. Las cuestiones, las religiones, como ven ahí el concepto de espiritualidad, también nos dice que en ciertos lugares hay algún tipo de cultura por la religión que manejan, ¿no? Y podemos ver las religiones de todo el mundo y rápido se nos viene el concepto de cultura a nosotros cuando vemos, por ejemplo, cómo se comportan los hindúes, su vestimenta, la forma en que llevan a cabo su religión, ¿sí? Nosotros aquí mismo en México, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la cultura religiosa preponderante en México, que es el catolicismo, pero hay que recordar que también no ha dejado nuestra cultura prehispánica, todavía continúa en la actualidad y afortunadamente ha sido rescatada, ha sido rescatada precisamente por ejemplo, los indígenas puros que todavía quedaron a pesar de la conquista, ¿sí? Nosotros fuimos conquistados por los españoles o descubiertos o asesinados, podría decirse a veces hasta por los españoles, pero afortunadamente quedó raza sí, que conserva los vestigios culturales y todavía son promovidos en la actualidad. Bueno, siguiente diapositiva. Y esto ya tiene relación más directa con el subproducto que van a hacer ustedes. La importancia del arte dentro de la cultura. La compañera que iba a leer, por favor, me lee el primer párrafo. Importancia del arte dentro de la cultura. La cultura siempre está enriqueciéndose por influencias que pueden venir de muchas fuentes, entre ellas el arte. Con su carácter social, el arte cumple las funciones de comunicar, educar y formar valores, donde el hombre puede adquirir visiones, concepciones y conocimientos relacionados con su arraigo cultural y su identidad, que permiten la conservación de elementos socioculturales necesarios para compartir un mismo espacio cultural y de pertenencia. Gracias. ¿Cómo se apellida? Rivera Gómez. ¿De qué grupo? 3-7. Gracias. Fíjense bien, importancia del arte dentro de la cultura. Sucede mucho, relacionado con el párrafo que leyó la compañera, cuando una persona sale de cierto entorno, como le mencionaba al principio, de tipo conservador, donde la religión influye mucho, los comportamientos todavía de nuestros abuelos, estamos acostumbrados a ellos y nos vamos, esa persona sale de ese tipo de cultura, de ese tipo de ambiente, porque influye, ¿no? El ambiente también, y nos vamos a un lugar, esta persona cambia de lugar, donde hay otro tipo de ideas más libres, más abiertas. Muchas veces la persona se ve influida por ese tipo de comportamientos. Por ejemplo, tenemos nosotros un país vecino donde hay muchas ideas muy, muy liberales, ¿sí? Anteriormente, puedo poner un ejemplo, ¿no? Anteriormente, hace años, 10, 20 años, acá en México no era muy común que, por ejemplo, ¿no? las personas vivieran juntas antes de casarse. Por eso les comento, México era un país o es un país todavía conservador, mientras que en otros países las parejas ya vivían en unión libre, tienen otro tipo de creencias. Por ejemplo, esas personas dicen que, bueno, vamos a intentar, vamos a vivir un tiempo y si funciona, nos casamos. A mí me tocaba verlo en la televisión, en las películas, y yo lo veía muy raro, o sea, ¿cómo que ya viven juntos y no están casados? Ay, y al final no se entendieron y no se casaron y cada quien para su casa. Y pues, ¿por qué? Porque, bueno, en mi caso, ¿no? Hablo,
no estamos acostumbrados a ver ese tipo de comportamientos, pero en otro tipo de sociedades es más común o es muy común. Entonces, la cultura se va acrecentando. Por ejemplo, ahorita la tecnología, aquí íbamos a pensar que, por ejemplo, ahorita íbamos a estar en una videollamada. Era impensable, muchachos, y yo lo digo en mi caso, ¿no? Porque estoy mucho más grande que ustedes, pero era impensable que algún día nos íbamos a comunicar así. Ustedes ya nacieron con esta tecnología y crecieron y están creciendo. A ustedes se les llama nativos tecnológicos, ¿sí? Porque ustedes, sus hermanitos, sus primos, ya andan con un teléfono y lo saben manejar, a veces más que uno, ¿sí? Pues nos vemos enraigados o enraizados porque ya nacemos con ese tipo de cultura. Pero, por ejemplo, los abuelos de ustedes se les complica a veces el uso del teléfono o una computadora. Pero los niños, ¿cómo andan? Jugando y todos saben dónde meterse y dónde salirse y dónde entrar, contestar. Yo los repito, yo jamás, en mi niñez o en mi adolescencia, jamás pensé que algún día íbamos a tener una videollamada. Una videollamada, estar viendo a la persona con la que estás platicando. Jamás era impensable eso. ¿Sí? A veces una película de ovnis, ahí lo veíamos, de extraterrestres. Jamás pensábamos que iba a pasar eso. Entonces vean cómo, les vuelvo a comentar, le pongo el ejemplo de los niños, cómo están creciendo con ese tipo de cultura. El asunto es que ahorita ya no los podemos detener a los niños más que dándoles un aparato de estos. Entonces, hay que tratar de aprender, como les decía hace un momento, tomar las cosas buenas de las costumbres, precisamente de la cultura, y eso es lo que hay que estar, como decía el concepto, cultivando en nuestra sociedad, ¿sí? Con el ejemplo de los niños. No puede ser posible que el niño esté molestando o esté muy inquieto y le damos un aparatito y ya lo calmamos. Así no se puede estar criando a un niño o darle ese tipo de recompensa para que deje de hacer lo que tenga que hacer. O sea, algo está pasando en nuestra sociedad. El tipo de cultura está cambiando. No digo que los aparatos no sean malos, no. Hay que darles el uso adecuado de esta tecnología a los niños y adolescentes. El uso adecuado. Y eso es lo que estamos fallando, yo creo, nosotros como sociedad, y es lo que estamos dejando como cultura. Alguien, por favor, que lea el párrafo que estaba... Yo, profe. A ver, léalo, por favor. Visto que toda producción artística es por su contenido popular, atractiva, estética y seductora de grandes multitudes, entonces deviene importante medio para el conocimiento y reflejo de la identidad cultural de toda región. Gracias. ¿Cómo se apellida el grupo? García Gastelum, del 3-4. Bueno, fíjense bien. Aquí nos habla que el contenido de la producción artística, de la obra de arte, es popular, atractiva, estética. Tiene que ser así para que llame la atención. Una cosa que viene en su material, en su libro, se me olvidó comentarles, ¿no? Si bien ustedes ya hicieron un mapa mental por ahí de las 7 bellas artes, 7, pero parece que nuestro libro y nuestro programa está enfocado mucho en obras de arte en cuanto a la pintura. Creo que ya lo notaron, si alguien ya lo revisó. Por ejemplo, esta yo puse ahí es un recorte de una página de su libro. La diapositiva que viene a continuación también. Viene el libro muy enfocado a la pintura. No sé, ahí se cargó a esa bella arte, a la pintura, pero son otras 6. Bueno, pero es importante, ¿por qué? Porque dice aquí que aparte de su contenido popular, estético, deviene un importante medio para el conocimiento. Para el conocimiento. Fíjense bien, ¿no? Un ejemplo donde podemos explicar esto es, por ejemplo, lo que sucedió después de la Revolución Mexicana, precisamente en nuestro país. Ustedes han de recordar que la Revolución Mexicana sirvió para que la sociedad reclamara cierto tipo de derechos. ¿Cuáles? A lo que me tocó darle la materia, bueno, vimos ahí el reclamo de las tierras, por ejemplo, de las que habían sido desposeídos muchos campesinos, el derecho a la educación,
el derecho a libre en tránsito, el derecho a manifestarse en la época revolucionaria, ¿no? El derecho a manifestarse, por ejemplo, contra el gobierno, pues eran reprimida la gente, ¿no? La gente de los estratos sociales bajos, ¿sí? El derecho a un buen trabajo, un buen salario y, repito, el derecho a la educación, porque ustedes han de recordar que gran parte de la sociedad mexicana eran analfabetas. ¿Y cómo podrían ellos darse cuenta de la situación que estaba pasando en México? Bueno, se llegó a la época de la revolución por reclamo de derechos agrarios, de educación, laborales, etcétera, y se empieza en nuestro país una revolución educativa, es decir, llevar la educación a todos los rincones del país. Muchos de la gente eran analfabetas y aquí entran en la época postrevolucionaria a surgir artistas, especialmente pintores, muralistas. Por ahí estaba, por ejemplo, ¿alguien sabe el nombre del quien fue esposo de Frida Kahlo? Uno de los más famosos. Rivera. Diego Rivera, precisamente. Diego Rivera, pues Frida Kahlo, todos sus contemporáneos, después de la época revolucionaria, ¿qué plasmaban en sus obras? Precisamente, plasmaban situaciones que se vivieron en la época de la revolución, las mismas guerrillas, los enfrentamientos, también pintaban los diferentes tipos de estratos sociales, los ricos, los pobres en sus pinturas. Había mucho eso, ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, ¿para qué? ¿Por qué ellos plasmaban eso? Bueno, la gente que todavía no sabía leer y escribir era una especie de comunicación para ellos. Ellos veían plasmado y veían la situación que, por ejemplo, se vivió tanto en la época de la revolución como la época de la postrevolución. Eso es lo que los artistas de la época plasmaban en sus murales, ¿sí? Sí, por ejemplo, pinturas con cadenas, ¿sí? Cadenas que se quebraban. ¿Por qué? Pues la época misma, la misma revolución llevó a ese rompimiento de cadenas culturales a las que estaban sometidos los más pobres, ¿sí? Entonces, el arte en la cultura y en la sociedad juega un papel muy importante. En este caso, un papel de comunicación, ¿sí? A través de estas imágenes, ¿sí? A través de la estética. Bueno, continuamos. Como yo les decía, esta imagen también es un recorte de su libro y ahí viene aquí ya lo que es la actividad. ¿Alguien más que lea el siguiente párrafo? Yo, profe. A ver, son dos compañeros. A ver, los dos. Uno primero, por favor. Empiece. La obra La de obra arte. de arte como una expresión genuina por la cual el artista penetra en el mundo, lo transforma y somete a una constante superación. En ella queda materializada su actividad transformadora, su ideología, sus puntos de vista y su conocimiento cultural. Muchas gracias. ¿Cómo se apellida? ¿De qué grupo? Sánchez Ramírez, 3-4. Sánchez Ramírez. Fíjense bien, este concepto que está aquí nos va a ayudar precisamente a lo que yo les comentaba en cada producto integrador de su unidad, donde ustedes van a hacer expresiones artísticas propias de ustedes. La obra de arte como expresión genuina por la cual el artista penetra en el mundo. Es decir, les acabo de comentar, ¿no? Cómo los murales nos hacían conocer los acontecimientos de la Revolución Mexicana. Los artistas, por medio de esos murales, sus pinturas, pues penetran en la sociedad y a partir de ello, de que están comunicando cierto tipo de situaciones, pues hay una transformación de la persona desde el momento en que conoce y reconoce los acontecimientos que está analizando. Y dice aquí, somete a una constante superación. En ella, en la obra de arte, queda materializada su actividad transformadora, su ideología, sus puntos de vista y su conocimiento cultural. En la siguiente sesión, si nos lo permite el tiempo y también las condiciones electrónicas, voy a tratar de proyectar un video. Ese lo proyecto pues en clase yo. Si no, pues se los voy a mandar.
cómo el arte tiene un propósito transformador en la sociedad. En ese video, bueno, lo voy a explicar un poquito así. Es un muchacho que se dedicaba, bueno, se dedica a hacer comerciales para empresas. Y él menciona ahí de que se siente mal hasta cierto punto porque en un trabajo dice que cobró muy caro, me parece que dijo 100,000 pesos. Y él empezó a ver, que dice él, que el arte debería tener un propósito más allá de lo comercial. Precisamente habla de esto que está aquí, de transformación en la sociedad. ¿Y qué fue lo que empezó a hacer él? Él empezó a hacer videos que tuvieran un impacto en la sociedad. Entonces, él tiene una charla, yo creo que ustedes han visto algunas veces las charlas TED. TED son conferencias muy buenas, en YouTube hay muchísimas, TED, TED, lo invitaron como conferencista y él da eso, él dice eso, ¿no? Dice, yo quería algo más, yo quería impactar en la sociedad. Se me hizo absurdo a mí haber cobrado tanto dinero por un comercial y no me beneficio yo, dice él. Entonces hizo un video él sobre los muchachos de Ayotzinapa, que quedó muy bien, y en esa charla él lo proyecta. Entonces él dice, el arte tiene que tener esos propósitos de algún tipo de transformación, que le llegue a alguien un rayito de luz y poder contribuir a la transformación de la sociedad, ¿sí? En beneficio, ¿no? De manera positiva, porque el ejemplo que le estoy dando ahorita, si ustedes, ahorita que terminen la clase, tienen tiempo, se meten a las noticias, vamos a ver qué está pasando, cómo se están comportando en la marcha femenil o la marcha feminista, ¿no? Esperemos que todo esté bien, pero si suceden cuestiones negativas, entonces algo está pasando con nuestra cultura, algo está pasando con nuestra sociedad, ¿sí? Bueno, el otro compañero que iba a leer, por favor, la vinculación. La vinculación en la vida cotidiana del creador, su obra y el público eleva considerablemente su efectividad en la formación de la conciencia e identidad cultural en la población. Gracias. ¿Cómo se apellida? Vallejo Molina. Vallejo, Alejandro. Bueno, la vinculación en la vida cotidiana del creador. Quien tenga tiempo, les digo, vea el video ese que les digo, bueno, o la película de Van Gogh, además que no dura mucho, además que dura 1 hora, está diferente, está original, porque les digo, está en el formato ese, entonces nos habla parte de la vida del artista, y precisamente aquí nos dice en este párrafo, la vinculación en la vida cotidiana del creador, su obra y el público, eleva su afectividad, su afecto. Los artistas precisamente en sus obras dejan plasmado sentimientos, como les decía, emociones, y aquí habla del afecto. En la formación, fíjense bien, de la conciencia de identidad cultural de la población. Muchos artistas, ya sea pintores, y yo les decía hace un momento, ¿no? El libro viene centrado casi siempre en pinturas y en pintores, ¿sí? El asunto es que hay más expresiones artísticas. La música, por ejemplo, las composiciones de canciones que hablan de cuestiones culturales, ustedes deben de conocer. Por ejemplo, podemos decir el himno nacional, todo lo que engloba, todo lo que trae la letra de esa canción, pero muchos artistas también tratan de imprimir su sello de su origen, sus regiones, sus costumbres. Entonces, ahí estamos, por ejemplo, muchachos, ya viendo otro tipo de arte, la música, ¿sí? La música, la composición o la letra de las canciones. ¿Qué comunican ahí? Fíjense, se dan cuenta, con una canción, todo lo que se puede comunicar a una persona que no sabe leer ni escribir, ¿sí? Entonces, se utiliza el arte, por eso el punto que estamos viendo, importancia del arte dentro de la cultura. Estamos viendo pinturas, por ejemplo, está una pintura ahí y hay unas preguntas que ven ahí que es precisamente parte de su actividad. ¿Qué proyecta el autor de la obra? ¿Qué relación tiene la pintura con la sociedad? Ahí viene en cuanto al producto que van a entregar.
Pero, por ejemplo, también, muchachos, una película, ¿cuánto no aprendemos de una película? ¿Sí? Entonces, ahí vemos, precisamente, ahí estamos viendo el tema de en esta diapositiva, importancia del arte dentro de la cultura. Cómo a través de una pintura el autor comunica, ya sea aparte de sentimientos, afectos, emociones, aparte de lo que está plasmado, ¿qué es lo que comunica? Cierto tipo de creencias, cierto tipo de costumbres que vamos conociendo y que nosotros, por tener un tipo de cultura precisamente, desconocíamos, ¿sí? Con una canción, con una película, con una obra de teatro, todo lo que aprendemos. Entonces, eso es precisamente la importancia que tiene el arte en la cultura, en la sociedad. Bueno, vuelvo a poner la presentación de cómo les aparece a ustedes en la plataforma y aquí van a subir lo que es la reflexión escrita. También me la van a mandar a la carpeta de Drive. No se les olvide la carpeta de Drive, ¿sí? Aquí hay 2 videos precisamente sobre la temática para que ustedes puedan todavía acrecentar su producto. Y una compañera me preguntaba por las plantillas. Bueno, las plantillas yo le dije que estaban como en la diapositiva 10. Aquí está otra vez cómo les aparece en plataforma. ¿Qué van a hacer? Leen tu libro de la página 28 a la 35, Arte y Cultura. Descarga la plantilla, observa las obras artísticas, que responden las preguntas según las impresiones que te provocan. Luego, completa tu actividad con una reflexión personal de media cuartilla. Yo se la estoy pidiendo en Vinas, ¿sí? En Vinas, donde expreses tu opinión acerca de cómo refleja la cultura de nuestro país en estas piezas de arte, ¿no? Las plantillas, pues estas son las preguntas que vienen aquí. Hay elementos típicos de la cultura mexicana, ya ustedes lo van a ver, la van a analizar. ¿Cuáles son? ¿Qué comunica el pintor? ¿Qué te hace sentir la pintura? ¿Qué sentimientos te genera? Yo hace un momento les decía que también los pintores de la época postrevolucionaria plasmaban en sus murales los diferentes estratos sociales. Y en esta pintura de la derecha, precisamente es lo que se puede ver, ¿sí? Lo que ya tiene el libro, lo que ya lo pueden abrir, lo pueden ver mejor la imagen ampliada. Entonces, en esta imagen de la derecha es precisamente el pintor trató de plasmar en un aspecto de la postrevolución, pero si se dan cuenta, vemos, si los que alcancen a ver, ¿no? Si no, pues ya meten a su libro y amplían la imagen. Vemos precisamente, muchachos, las diferencias que hay entre las clases sociales, ¿sí? Aquí vemos personas como indígenas, aquí vemos personas ya vestidos de traje, con sombreros, vemos vendedores, vemos aquí globos, vemos músicos, hasta caballos. Por acá a la derecha arriba se ve un personaje de la revolución con una bandera, ¿sí? Si alguien lo alcanza a identificar. Entonces, eso les comentaba, pues son unos, como vemos el tema que estamos ahorita analizando, importancia del arte en la cultura, importancia del arte en la sociedad, como en esa época los pintores, principalmente los muralistas, Diego Rivera, Rufino Tamayo, trataban de comunicar a la sociedad, al resto de la sociedad, lo que estaba pasando, ya sea en la revolución o después de la revolución. Y así la gente, además, el arte servía para informar por medio de la cultura. Bueno, eso es lo que van a entregar como producto integrador, perdón, como subproducto de esta semana. Aquí dice, reflexión escrita de media cuartilla con base en las 2 obras artísticas anteriores. Responde cómo se refleja la cultura de nuestro país en estas piezas de arte. Una actividad en Vinas, ¿sí? Cuando la suben a la plataforma, la suben individual. En la carpeta de Drive la van a subir una por cada Vina. Y aquí están los enlaces para subirlo a cada carpeta y la fecha de entrega. Muchachos, ¿hay dudas en cuanto a su producto integrador, en cuanto al tema? Voy a dejar de presentar, voy a tomar captura de pantalla, ¿no? También como manera de asistencia.
Por mientras, me preguntan dudas. Ay, Profe, vamos a contestar las preguntas y después la reflexión o en base a las preguntas vamos a hacer la reflexión. así es. Pueden contestar las preguntas precisamente y con la misma información pueden hacer la reflexión. Con la misma información de lo que contesten ustedes. ¿Sí? Pero entonces también es obligatorio poner las preguntas y contestarlas o solo la reflexión. Mire, usted va a analizar las pinturas, va a contestar las preguntas y con base en ellas usted se va a dar una idea para hacer su reflexión. No es necesario que la incluya a la reflexión las preguntas y las respuestas. No es necesario. Solamente pueden hacer su reflexión de media cuartilla. Pero lo que quiero decirles es que las respuestas que ustedes van a darle a esas preguntas que vienen en la actividad les va a servir esa información para hacer la reflexión escrita. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más, les agradezco que se hayan conectado. Y bueno, pues espero que estén muy bien y yo creo que su familia. Y pues continuar con las clases. Con permiso y que estén muy bien. Muchas gracias por haberse conectado. Está muy bien, profe, gracias. Que tenga buen día. Adiós. Muy bien, profe, gracias. Bye, profe, gracias. Que descansen. Dale, profe, gracias, nos vemos. Adiós, Gibran. Adiós, profe, que tenga linda tarde. Igualmente, que estén muy bien. Adiós, Romario.